Yo soy Daniel Rangel. Vamos a estar aproximadamente 2 horas hablando sobre un gestor de referencias que se llama Mendeley. ¿Qué es un gestor de referencias? Primero que nada tendremos que entender. Por favor, mucha atención a esta presentación. La información es poder es una frase que nos han dicho o hemos dicho y que si tú ya estuviste conmigo en alguna sesión, te habrás dado cuenta que hemos repetido esta frase muchas veces. ¿Es cierta esta frase? ¿No es cierta? Por favor, vamos a votar. Si tú consideras que esta frase tiene razón, ponme una palomita. Si consideras que no, que puede ser mejorada o que es incorrecta, ponme un tache, por favor. Hay varias personas, la mayoría de hecho, que están diciendo sí, me parece que esa es una frase adecuada. Hay unas cuantas que están diciendo no. Y déjame comentarte. Si a mí me hubieran preguntado, yo habría dicho no, y es probable que estas 9 que dijeron que no ya estuvieron en una sesión conmigo anteriormente y ya me habían oído decir esto. Que tú tengas información es muy bueno, pero no es suficiente. Que la ocupes de manera adecuada, eso es lo que realmente puede hacerte poderoso. O sea, la información por sí misma no hace poderoso a nadie. Imagínate que la información es como un billete. Lo tienes guardado en un pantalón y no te acuerdas que lo metiste en ese pantalón. Te lo quitaste como fue una sola apuesta, lo guardaste y no lo volviste a usar. Después de mucho tiempo ya ni te acordabas de él, te pones el pantalón, metes la mano en el bolsillo y te encuentras el billete. ¿Qué crees? El billete lo tenías, pero no podías ocuparlo porque no sabías que existía. Hasta que estás en condiciones de ocuparlo, eres más rico gracias a ese dinero. Lo mismo pasa con la información. En realidad poseerla es muy bueno, pero es mucho mejor ser capaz de ocuparla cuando la necesitas. Para que eso suceda, necesitas garantizar el acceso a la información, no antes, no después, sino justo en el momento en el que lo necesitas. ¿Te ha pasado? Hay ocasiones en las cuales estás en casa buscando algo a lo mejor o simplemente paseando, revisando y ves algo. No le das importancia porque no lo ocupas. Días después necesitas eso y te preguntas, ay, ¿en dónde lo había visto? Yo sé que está por aquí, pero no. Y te lanzas a buscar y no siempre lo encuentras a la primera. Y también pasa a lo contrario. Estás buscando algo desesperadamente porque lo necesitas, no lo encontraste, a lo mejor compraste uno diferente, no lo sé. Días o semanas después encuentras eso, pero ya no es el momento preciso. Lo importante es que accedas a la información justo cuando lo necesitas. Por lo tanto, el peso que le vamos a dar mayoritariamente a esta sesión es acceso a la información. Es importante obtener información, pero es mucho más importante acceder a ella cuando la necesitemos. Entonces, por favor, grábate esto bien en la mente. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión es que Mendeley nos ayude a procurar el acceso a la información y algunas otras funciones. ¿Qué dijimos que es Mendeley? Un gestor de referencias. ¿Qué es un gestor de referencias? Bueno, primero que nada, ¿qué es una referencia? Cuando tú estás generando información, a lo mejor para tu tesis, para un trabajo escolar, para un artículo científico, estás generando información, no la vas a inventar. Sí vas a hacer aportaciones, vas a tomar ciertas determinaciones, vas a analizar, etcétera, pero vas a basar gran parte de tu contenido en lo que ya existe. Habrá ocasiones que eso que existe sea tan relevante que quieras ponerlo de manera directa. O sea, no quieres tú decir esto lo pienso yo, no. Fulano de tal ya dijo esto, ya existe esta información, en cuyo caso tú tendrás que citar y referenciar la obra fuente. No es información mía, la estoy tomando de esta parte, porque de lo contrario sería plagio. Para hacerlo, no basta con que pongas al autor en tus agradecimientos. Muchas gracias a fulano de tal, porque gracias a él construí este artículo. No, tienes que hacerlo en un formato establecido que puede ser APA. Por favor, ponme una palomita si tú normalmente citas en APA. Ponme un tache si tú ocupas cualquier otro formato que no sea APA. Es el más común, de hecho, en las escuelas primaria, secundaria, preparatoria, es el formato que llegan a enseñar a los alumnos y, por supuesto, en otras áreas del conocimiento, ingenierías, medicina, se suelen ocupar otros formatos, pero mira, estamos viendo en la votación que la mayoría tiene APA. Entonces, cuando tú necesites hacer constar que la información que estás poniendo en tu documento no es tuya, sino de alguien más, tienes que citarla y referenciarla y tienes que hacerlo con un formato profesional que ya vimos, la mayoría conocemos APA. Perfecto. Esas son las referencias. ¿Por qué la pertinencia de un gestor?
No sé si tú te identifiques por la edad que tengas, no sé cuál sea, podrás identificarte o no, pero hubo una época de la humanidad en la que para poder tener el control de esta información que tomábamos de otras fuentes, comprábamos tarjetas y anotábamos la cita, así tal cual las palabras, en una tarjetita y abajo le poníamos la referencia. Si eras muy profesional, lo hacías completita con APA o el formato que tú quieras. En caso contrario, a lo mejor nada más ponías, ay, bueno, libro fulano de tal, ya luego me encargo de hacer la referencia. Bueno, tenías muchas tarjetitas si hacías muchas citas. Eso podría ser complejo en el sentido de que, y si se me caen las tarjetas y luego para ordenarlas, podría ser un caos. Se ha ido desarrollando la tecnología, tenemos gestores de referencias que hacen que ese sea un trabajo sumamente sencillo. ¿Qué funciones tiene un gestor de referencias? Por favor, mucha atención en esto que voy a comentar, porque te voy a mencionar 5 funciones. Por una parte, no quiere decir que sean todas. O sea, muchos gestores, además de estas 5, te proporcionan otras. Pero tampoco quiere decir que todos los gestores proporcionen estas. De estas 5, a lo mejor tú conoces algún otro gestor, Zotero, EndNote, RefWorks, el que tú quieras, y tú dices, oye, no, espérame, de estas 5 yo veo que la 4, pues no me la ofrece mi gestor. Las otras sí, pero esta no. Entonces, te voy a pedir por favor que pongas mucha atención aquí en estas funciones. Vamos a ver con Mendeley cómo se pueden cumplir. Y si tú ocupas otro gestor de referencias, yo te voy a pedir que por favor analices cómo cumple tu gestor con estas funciones. Primera función, almacenar información. ¿De dónde podemos obtener información para meter aquí? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la principal función es esta, almacenar. Observa esto, por favor, piensa, remítete a tu experiencia reciente y dime, por favor, con un yes o con un no, cuando descargas archivos de Internet, ¿les cambias el nombre? Ponme un yes si sí lo haces, ponme un no si le dejas el nombre tal cual viene. No temas, yo te soy sincero, yo no lo hago, no suelo hacerlo, entonces nadie va a condenar a nadie. Sé completamente honesto. O sea, si lo haces, ponme que sí, si no lo haces, ponme que no. La mayoría me está diciendo que sí, pero hay una gran parte que dice, no, yo no lo hago. Tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo, eso ya depende de ti, pero sería bueno hacerlo. ¿Por qué? Te lo explico. Vamos a borrar la votación. La mayoría, 24, manifestó que sí. Por favor, solo esos 24 que dijeron que sí, solo debería haber ahorita 24 votos. Tú que sí renombras los archivos cuando los descargas, ¿tienes ya una estructura perfectamente definida para establecer nombres de archivo? O sea, siempre empiezas con el apellido, luego el nombre, luego el número de fascículo, no lo sé. O sea, ¿tienes ya una nomenclatura establecida? Por favor, vamos a votar. Si sí, ponme palomita, si no, y fíjate, sí renombro, pero ¿qué crees? A veces lo pongo de una manera, a veces de otra, tal como me siente en el momento. Realmente son pocas las personas que sí han definido una nomenclatura para ello. Sería sumamente deseable tener. Perfecto. No vamos a condenar si lo haces o no lo haces. Vamos a borrar la votación. Y nuevamente, ahora sí, todos, por favor, ya sea que renombres o que no renombres, guardas tus documentos en alguna carpeta en particular, pero que está perfectamente establecida, o sea, no en las descargas, todo en las descargas, no. Creaste una carpeta, por ejemplo, con el nombre de tu institución. Dentro le pusiste el nombre de la carrera que cursas. Dentro una carpetita con los semestres. Dentro de cada semestre el nombre de las materias. Por ejemplo, algo así. Tienes una estructura jerárquica de carpetas en donde almacenar tu información. Si la respuesta es sí, ya sabes, ponme palomita. Si no, ponme un tachecito. Muy bien. La mayoría está diciendo que sí, aunque los que me dicen que sí son más que los que me manifestaron hace ratito que renombran los archivos. Está bien. Estas 3 vías que yo te comenté son complementarias, pero sabemos que no es un hábito que tenga la mayor parte de la gente. Borramos la encuesta y ahora solamente ponme sí. El no ya no lo vamos a ocupar. Solamente sí. Si tú cumples con las 3, renombras, le pones una nomenclatura perfectamente establecida y organizas jerárquicamente en carpetas. Si tú cumples con las 3, por favor, ponme un yes, ponme una palomita. Ya dijimos que el tachecito ahorita no, por favor, vamos a ver nada más.
Hay 9 que dicen, yo sí cumplo con las 3. 9 de 92, el 10%. Pensemos que esto fuera un estudio representativo y diríamos que el 10% de la población mundial hace esto. Eso procura el fácil acceso a la información. Qué bueno que tú que lo haces ya reconoces la importancia de ello. Si tú no lo haces, quizás no es que no reconozcas, pero a lo mejor piensas que es demasiado trabajo porque no has reconocido todavía el beneficio de hacer ese esfuerzo. ¿Para qué nos va a ayudar Mendeley? Nos va a ayudar justamente para poder almacenar de manera adecuada nuestra información y para poder organizarla. No nada más vamos a poder meter la información, sino que vamos a poder crear ciertas estructuras que nos van a permitir recuperarla de manera sencilla. Tercera función, también vamos a poder darle formato. Imagínate esta situación. Primer capítulo de tu tesis, 50 referencias, un análisis concienzudo, wow, un capítulo que merece una medalla. Llegas con tu asesor de tesis y te dice, qué padre está tu documento, no sabes cómo te admiro. Quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Pero qué crees? Aquí no citamos en ISO 690, aquí citamos en APA. Por favor, todas tus citas y todas tus referencias, cámbiatelas de formato. Puede ser una experiencia traumática. La tanatología nos dice que nos va a costar mucho tiempo, en lo que nos resignamos, va a venir la ira, la negación, etcétera. Después de eso, en lo que haces el cambio, puede que te lleve un poquito de tiempo. Entonces, vamos a poder hacer un cambio de formato, establecer el que querramos, pero además de todo podemos hacerlo de manera automática y además podemos automatizar muchas otras funciones. El último rubro es el siguiente, colaborar. Imagínate esto. Tú vas a crear tu biblioteca de información en Mendeley. Igual que tú, según lo vemos en estos números, hay más de 6 millones de usuarios que van a hacer lo mismo. Van a crear sus colecciones. Imagínate que el trabajo que tú hagas y el trabajo que otras personas hagan esté a disposición de todos o de cualquiera de los que ustedes elijan para poder compartirla. Que tú aproveches el esfuerzo de otros y que otros se aprovechen también del esfuerzo que tú estás realizando. Eso es posible hacerlo en Mendeley. Repito, a lo mejor tú tienes ya uso de algún gestor de referencias, en cuyo caso te voy a pedir que analices cómo cumple con estas funciones. Te comento, Mendeley cumple con estas 5, tal como lo vamos a ver ahorita, pero cumple con muchas más. También las vamos a analizar. Tenemos más de 8,000 estilos de citación. A lo mejor tú me dices, oye, espérame, pues yo no cito en APA, yo utilizo Vancouver, o yo utilizo Chicago o algún otro. También está aquí. Es muy poco probable que tú ocupes un estilo que no se encuentre contemplado, pero es posible que exista. También vamos a ver cómo podríamos hacer adecuaciones a los formatos. Finalmente tenemos más de 2,000 organizaciones que ahorita vamos a saber para qué nos sirven. Muy bien, esto es a grandes rasgos la versión teórica de lo que vamos a hacer hoy. Digamos, ya cumplimos con el temario en la parte teórica, vamos a pasar a la parte práctica, pero antes de ello te voy a pedir, por favor, tómale foto, anótale, apréndetelo, lo que sea necesario, pero por favor, ten siempre presentes estas 5 funciones. Piensa en esto, por favor. ¿A qué dijimos que le vamos a dar peso en esta sesión? Al acceso a la información. Imagínate que yo quito la diapositiva y nunca más te la vuelvo a poner. Soy muy mala persona y nunca más en la vida vas a tener acceso a saber que existen estas 5 funciones. Si no te las aprendiste, ya perdiste. Entonces, asume, por favor. Sí lo voy a hacer. Si fuera necesario, te las volveré a poner, pero por favor, no dejes que dependa de nadie más que de ti el acceso a la información que tú puedas tener. De eso nos vamos a encargar hoy. Vamos a cerrar entonces este apartado y vamos a entrar a Mendeley. Ponme por favor una palomita si puedes ver mi pantalla con la página principal de Mendeley. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos la parte principal. ¿Cómo entramos? Mendeley.com, se acabó. Ya estamos dentro. Perfecto. Algo que es sumamente importante, por favor pon atención en esto. Cuando hablamos sobre Science Direct y cuando hablamos sobre Scopus, dijimos, hay 2 entradas, no que sean diferentes, es la misma o es el mismo proceso. Primero, tu institución te tiene que validar. Ya que estás ingresado porque tu institución te validó, entonces tienes que loguearte en la base de datos. O sea, a lo mejor tu institución te validó con un login o a lo mejor con IP, no lo sé. Eso tú lo investigas con tu institución. Entonces accedes a través de tu institución y ya que estás dentro
porque tu institución te dio acceso, vas a encontrarte a Mendeley, a Scopus, a ScienceDirect, a un montón de bases de datos. Dentro de cada una te vas a loguear. La pequeña excepción es Mendeley justamente. Podrías brincarte el login de tu institución si quisieras. Te metes directamente a Mendeley y le das Sign In. ¿De dónde obtienes estos datos? Tú los creas. Tu institución aquí no tiene nada que ver con el sign in que tú hagas, aunque es bastante probable que tú lo hayas hecho dentro de tu institución, con tu correo institucional, eso está perfecto. Pero finalmente tú puedes entrar mendeley.com, haces clic en sign in y estás dentro. ¿Cuál es la diferencia entre acceder yo por mi cuenta? O sea, si lo puedo hacer por mi cuenta, pues ¿para qué le pido a una institución? ¿Cuál es la diferencia entre que yo entre por mi cuenta o bien que entre auspiciado por alguna institución? Una sola cosa, la capacidad de almacenamiento. Cuando tú tienes una cuenta de manera individual porque tú la creaste y no tiene ningún vínculo institucional, va a resultar que tienes 2 gigas de almacenamiento. Ya tú me dirás si eso no es suficiente, pero si tienes la versión institucional, vas a tener 100 gigas. No quiere decir que vas a tener que entrar siempre a tu institución y luego aquí. No. Mendeley ya va a saber si estás vinculado o no con alguna institución gracias a tu cuenta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, mira, aquí estamos dentro de Mendeley, ya sabemos cómo ingresar, nos vamos a loguear o vamos a crear una cuenta si es que no la tenemos. Oye, pero aquí dice download. Ah, lo que pasa es que también tenemos la versión de escritorio de Mendeley que te estoy poniendo ahorita en la pantalla. Puedes descargarlo y trabajar aquí. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Por favor, apréndetelo como una premisa. Utiliza la versión web a menos que sea indispensable la de escritorio. Yo te voy a recomendar que siempre ocupes la versión web, excepto cuando sea indispensable ocupar la de escritorio, y ahorita te voy a decir cuándo es indispensable. ¿Pero por qué? Fíjate, por favor. Vamos a ingresar, yo ya tengo una cuenta, sign in, voy a escribir mi dirección de correo, capacitación-mexico@elsevier.com.mx. Ahí está. Esa es mi dirección. Continúo y ya estoy dentro. Observa por favor la pantalla. Ahorita que cargue, ahí está. Tenemos en la parte superior un menú y entre todas las opciones encontramos una que se llama Library. Ese es nuestro gestor de referencias. Vamos a la versión de escritorio y no veo ninguna otra opción. Solamente veo el gestor de referencias. O sea, la versión de escritorio solamente es el gestor de referencias, la versión web es el gestor de referencias y muchas otras opciones, que ahorita vamos a comentar. Segunda causa por la cual yo te pido que utilices la versión web. Imagínate que estoy trabajando en mi primera función. ¿Recuerda la primera función? Almacenar información. Yo estoy almacenando información y tengo ya 500 nuevos documentos que me tardé 3 horas buscando, eligiendo y ya los tengo. Puedo trabajarlo aquí en la web y cierro mi navegador y me voy a otra parte, me voy de vacaciones, por supuesto después de que termine el coronavirus, y puedo trabajar sin ningún problema porque todo está en la nube. ¿Qué pasa si yo trabajo en mi versión de escritorio? Las mismas 3 horas, los mismos 500 nuevos documentos y todo se queda almacenado en mi disco duro. ¿Se puede hacer que se pase a la nube? Sí se puede. Para ello tienes que presionar el botón Sync. Pero imagínate que estás trabajando arduamente, después de tanto trabajo intelectual, se te olvidó sincronizar y te fuiste a tu casa porque estabas trabajando en la escuela o en la oficina, no sé, y cierras tu Mendeley, no sincronizaste, te vas a trabajar a otro lado, tu información no está allí. Entonces, para prevenir esas circunstancias, yo te recomiendo mucho, trabaja en la versión web. Si decides trabajar en la versión de escritorio, solamente por favor, recuerda estar sincronizando a cada ratito. Cada 5 minutos, lo que tú consideres, pero por favor, sincroniza, sincroniza, sincroniza toda la vida. Es más, ponte un post-it ahí en la pantalla que diga sincroniza, para que no tengas ese riesgo. Perfecto. Vamos a cumplir con nuestra primera función, almacenar. Primero que nada, ¿de dónde podemos obtener información? Yo he identificado principalmente 4 posibles fuentes. Primera, tienes un documento impreso.
Puede ser un libro, una revista o incluso podría ser un disco compacto, cualquier cosa que no sea digital, sino que tú lo tengas ahorita en tus manos. Podría ser. Segunda, tú tienes un archivo ya digital que puede provenir de dos posibles fuentes. Una de una base de datos como las que vamos a ver ahorita. Bueno, ya vimos Scopus, vimos ScienceDirect. Ahorita vamos a hacer el ejercicio con una sola de ellas. Pero también podría ser que el archivo provenga de otro lado. O sea, aquí solo hacemos dos distinciones. Si es un archivo electrónico, o viene de una base de datos o viene de otra parte. ¿Qué pasa cuando viene de una base de datos? Tenemos una ventaja impresionante que te voy a mostrar. ¿Qué pasa cuando viene de otro lado? Vamos a tener ciertas carencias y ese otro lado podría ser yo generé mi tesis en mi computadora en Word, lo convertí en PDF y ya tengo mi archivo. Un amigo escaneó unas páginas de un libro, lo convirtió en PDF y me lo pasó. Bueno, puede venir de cualquier parte. Vamos a verlo ahorita. Tercera posibilidad, ya no en cuanto al archivo, sino posible fuente de donde obtenemos la información directamente de la base. O sea, ya no que descarguemos archivos de bases de datos, sino que directamente de una base de datos exportemos la información a Mendeley. La mayor parte de bases de datos que yo conozco manda directamente desde la base a Mendeley. Tiene una opción para decir exportar a Mendeley y lo vincula sin ningún problema. Cuarta posibilidad, es información de una página web y quisiera que esa página web estuviera indizada dentro de mi Mendeley, en cuyo caso voy a hacer un método. ¿Qué tipo de página web podría ser? Una revista electrónica, un blog, un canal de YouTube, lo que sea que aparezca como página web dentro de Internet. Son 4 posibilidades que yo identifico. Entonces, ¿cómo resolvemos cada una de ellas? Primera posibilidad, dentro de nuestro menú Add, que encontramos en la versión de la web aquí en la parte superior izquierda, vamos a ver una opción que dice New Manual Entry. Vamos a hacer clic allí y tenemos un formulario. En este formulario, primero que nada, vamos a indicar qué tipo de información es. A lo mejor es mi tesis. Y le empiezo a describir. Mi tesis, yo soy el autor, le pongo el resumen, lleno la información. Por supuesto, estos datos son incorrectos. Vamos a llenar la información y después damos guardar. En mi caso yo voy a dar cancelar porque no es información relevante. Eso es todo. Es todo lo que tienes que hacer cuando tienes un material físico que quieres describir. Es un trabajo artesanal porque tienes que estar revisando dentro de las descripciones de los documentos quién es el autor, cuál es el título, las páginas, lo que sea necesario describirle, pero es la primera manera. La buena noticia es que es la menos frecuente. Es poco probable que te enfrentes con este procedimiento, pero hay que conocer que existe él. Segunda posibilidad, decíamos, que provenga de algún archivo. Fíjate, por favor. Vamos a Add y ahora voy a darle importar documento. Voy a importar un documento que yo generé por alguna circunstancia. Por ejemplo, aquí tengo un Excel. Tú puedes subir prácticamente cualquier tipo de archivo en Mendeley. Tenemos un pequeño detalle nada más. O sea, tú puedes tenerlo y está perfecto. Una bondad que tiene Mendeley es que te permite leer los documentos. No todos los gestores lo hacen. Hay algunos que solamente te dejan la referencia y el documento no. Pero Mendeley sí te permite leer el documento dentro de la misma plataforma, lo cual es una gran ventaja. El detalle es, Mendeley solo lee PDFs. Entonces yo te recomiendo, si vas a incorporar documentos, asegúrate que sean PDFs para que puedas leerlos con Mendeley. Yo voy a subir en este caso un Excel. Por favor, toma nota de lo que sucede. ¿Cómo se llama? Asistentes.xlxs. Y resulta que el nombre que le puso fue exactamente el nombre del archivo. Si me meto al formulario, ¿cómo lo hago? Selecciono mi documento, le doy clic a editar, voy a ver que no hay nada de información. Sería deseable que me dijera quién es el autor y todo lo demás, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque es un archivo que yo generé o que me pasó un amigo o que obtuve de cualquier lado que no es una base de datos. ¿Qué pasa con documentos que provienen de bases de datos? Vamos a entrar a una. Por favor, toma bien en cuenta esto que te voy a decir. Yo estoy ocupando ScienceDirect porque es la que tengo a la mano. No es la única. Vas a encontrarte bases de datos de EBSCO, de ProQuest, de Gale, de Wiley, de un montón de proveedores. Esta es una.
Hay muchísimas. La mayoría te van a permitir hacer lo mismo. Vamos a buscar cualquier documento, bueno, cualquier tema, cualquier artículo, y vamos a ver que en este tipo de bases de datos, bases de textos completos, te van a dar los PDFs. Entonces tú descargas el PDF. ¿Cómo buscar información en ScienceDirect, en Scopus? Eso es motivo de otras sesiones. Te voy a pedir que revises los videos. Hasta el final te voy a decir en dónde están. Ya tenemos nuestro documento. Por favor, observa el nombre que tiene el archivo. Esta es una de las ocasiones en las cuales querríamos tener buenos hábitos. Renombrar el archivo con una nomenclatura definida, categorizarlo, etc. Pero resulta que ScienceDirect nos lo pone con un nombre que no significa nada. Vamos a importarlo a Mendeley. Add, import document, igualito que acá, document. Importar documento igual que acá. Aquí lo tenemos. Y observa lo que sucede. La información nuestra. Ya nos está mostrando en grisecito el nombre del archivo, pero cuando termine de cargar, nos va a mostrar toda la información de ese archivo, de ese artículo. Vamos a esperar un momentito. Ahí está. La pregunta inmediata es, ¿por qué con un archivo que yo genero o que me pasa a alguien no? ¿Y por qué con un archivo que proviene de una base de datos sí? La respuesta es muy sencilla. Todos los propietarios de bases de datos tienen algo llamado metadatos que tienen que ver con cada uno de sus artículos. ¿Qué significa esto? Metadatos, datos acerca de los datos. O sea, no nada más está el PDF, llevan incrustados los metadatos que describen todo su contenido, de modo que cuando Mendeley o cualquier gestor de referencias lo incorpora, automáticamente toma los metadatos. ¿Por qué no sucede eso? Porque no lleva metadatos. Esta es una enseñanza sumamente importante. Mucha atención, por favor. Vamos a ver ahorita otros métodos para incorporar información y a lo mejor con algunos de ellos tú dices, oye, pero es que no me está dando la información. Mendeley no sirve. No, perdón. Mendeley va a poner lo que tú le proporcionas. O sea, si la base de datos no le puso quién es el autor, Mendeley no lo va a inventar. Si el lugar de donde estás obteniendo la información no le puso la descripción, Mendeley no la va a inventar. Entonces, Mendeley solamente está consignando lo que le están dando los proveedores de la información. Es sumamente importante que tomemos en cuenta eso porque vamos a ver en las siguientes fases cómo muchas de las ocasiones no traemos la información completa. Muy bien, entonces esa es la segunda posibilidad que tenemos para almacenar. La primera fue crear la referencia completamente a mano porque tenemos el documento físico. La segunda es, tenemos un archivo y de esa tenemos dos posibilidades que es, viene de una base de datos o viene de cualquier otra parte. Este de asistentes, pues la verdad es que no me sirve, lo selecciono y le doy delete y se elimina. Tercera posibilidad que comentábamos, oye, y en lugar de bajar los PDFs, ¿no será posible mandar directamente lo que tengo aquí para allá? Sí, por favor, atención, depende de cada base de datos. Te comentaba que la mayoría de las que conozco tienen vínculo directo. Bueno, de hecho no, todas las que yo conozco tienen vínculo directo con Mendeley. Mira, por favor, esto. Me voy a meter al documento, le voy a dar exportar y aquí dice guarda en Mendeley. Tú puedes decir, oye, a ver, espérame. Le diste un clic, le volviste a dar clic y luego le volviste a dar clic, pues como que hasta son más pasos, ¿no? Mejor descargo el archivo y lo cargo. Bueno, puede que sí. Guardar en Mendeley. ¿Será que es posible mandarlos todos al mismo tiempo sin meterse directamente a uno? Vamos a verlo. Seleccionamos 3 de ellos. Le damos aquí ya sea descargar o bien exportar. En este caso, exportamos. Y fíjate que yo busco Mendeley y no viene aquí. O sea, en esta base de datos solamente podemos mandar de uno por uno a Mendeley. Hay muchas otras bases de datos. Investiga, por favor, en las que tú ocupes si te ofrecen posibilidad de mandar directamente a Mendeley y si lo hacen de manera individual o en conjunto. ¿Qué podríamos hacer en este caso que no tenemos? O sea, no queremos hacerlo de uno por uno. Tampoco nos ofrece la posibilidad de mandarlo directamente a Mendeley. ¿Qué podríamos hacer? Hay una opción que dice RIS. ¿Eso qué es? Imagínate esto. ¿Cómo le decimos título al nombre de un documento aquí en México? Pues le decimos título. ¿Cómo le decimos en los países de habla hispana? Pues le decimos título.
¿Cómo le decimos en inglés? Title. ¿Cómo le decimos en alemán? No tengo la menor idea. Ni en japonés, ni en ruso, ni en chino. Imagínate que yo quiero hacer constar que esta parte de la descripción corresponde al título, pero quiero compartir mi información con todo el mundo. Puede haber problemas. Entonces, el formato RIS lo que hace es crear códigos para describir cada uno de los elementos de manera estandarizada. De modo que si es en China o es aquí, sea cualquier gestor, Zotero, Redforks o el que tú quieras, de todos modos va a reconocer la información y te la va a consignar de manera adecuada. Yo te recomiendo entonces, si te encuentras las opciones de RIS y no tienes otro medio que tú prefieras, ocúpalo. Realmente es el mejor formato que tú puedes elegir para intercambiar referencias. Le das clic aquí, descárgalo, observa por favor, ya lo tenemos aquí. Y tal como no abrimos este documento PDF, tampoco vamos a abrir el RIS. Por favor, no te quedes con la idea de que descargo el RIS y lo abro. No, el RIS lo dejas ahí, te vas a Mendeley y entonces le dices agregar, pero ahora buscas la opción RIS. Le das clic, encuentras tu archivo, lo cargas, tardó mucho menos tiempo, pero notamos que no trae los PDFs. O sea, el formato RIS solo comparte referencias, pero no archivos. Tú decidirás, te sirve solamente la referencia, está perfecto. Oye, no, sí quiero el documento, entonces no es la opción. En este caso, vamos a apostarle a que sí queremos el documento. ¿Tenemos otra posibilidad? Sí, pero esa ya se vincula con la cuarta que teníamos, que es que la información provenga de una página web. Fíjate por favor en esto. ¿Una base de datos qué es? Bueno, tú dirás que es un sistema y es un montón de cosas, sí. O sea, todo lo que tiene detrás es un montón de cosas que igual no sabemos definir. Pero su interfaz, o sea, la manera como nosotros, usuarios finales, interactuamos con la base de datos que es una página web. Y yo te dije, vamos a ver la posibilidad de traernos información de una página web. ¿Cómo se hace? Mira, partimos de la idea, esto es una página web. ¿Cómo hacemos para llevarnos información de una página web directamente a Mendeley? Tenemos aquí arriba un plugin que yo instalé. Es probable que tú no lo tengas, pero ahorita te digo cómo instalarlo, que se llama Web Importer, o sea, de páginas web importer. Vamos a dar clic sobre ese icono. Vamos a ver que nos va a pedir que nos logueemos. Eso solo es la primera vez para poder establecer el vínculo entre mi base de datos con mi Mendeley. Ya que termina, va a comenzar a escanear. Por favor, aquí presta atención en esto. Normalmente, aquí ya te estaría mostrando qué fue lo que encontró. ¿Qué pasa si sucede como a mí este error? O sea, ya estoy logueado, pero me sigue mostrando loguéate como si no lo estuviera. No hay problema. Simplemente voy a recargar la página. Ya que recargó, le voy a dar clic en el Web Importer y entonces ahora sí me está mostrando todo lo que se encontró. 25 referencias, que son las que tenemos aquí, y me dice, mira, puedes ver el PDF, está revisando en cada uno de ellos si existe un PDF que pueda incorporar. Ahí podemos revisar. Podemos decirle que seleccione todos, o bien decirle, me interesa alguno en particular. Agregamos el PDF cuando esté disponible y le damos Add. Va a tardar. Fíjate, por favor, en el icono. Dice que hay 19. Ahora 10 en la cuenta regresiva de documentos que le hace falta incorporar a Mendeley. Pero las referencias ya están todas ahí. Vamos a recargar nuestra página y vamos a ver que las referencias ya las tenemos. Algunos PDFs, no todos, porque todo terminado, le faltan 2. Aquí fíjate, por favor, que me está marcando como referencia la cantidad de resultados de datos. Lo tomo fuera una referencia. Bueno, es un software. Los softwares no son infalibles. Simplemente seleccionamos y ya quedó. Ahora, de ahí la pertinencia que cuando tú hagas este proceso, no le digas selecciona todo. Revisa qué de lo que te está sugiriendo real. ¿Por qué? Imagínate esto. Aquí tenemos 25 documentos, pero ¿qué tal si tuviéramos 100? Y decimos, pues un solo botonazo, mándatelos. Tú puedes pensar que eso te facilita
La verdad es que no. Hace ratito decíamos que a veces no creamos carpetas ni rendamos porque consideramos que es mucho trabajo porque no hemos detectado cuál es el beneficio de ello. ¿Cuál es la ventaja de dar un solo clic y mandarlo? Ahorramos tiempo. ¿Cuál es la desventaja? Que la nuestro es el acceso a la información. Mientras menos información, pero más precisa tengas, es más fácil encontrar la que vas a ocupar. Mientras más información tengas, mucha de ella irrelevante, va a ser más comiendo. Y mira, está marcando algunos errores. Puedo regresar después para intentar hacerlo, pero la idea entonces es, por favor, revisa perfectamente qué de estos documentos realmente te sirven y entonces incorpóralos. Tenemos ya entonces esa cuarta manera de hacerlo, pero vamos a otro tipo de página web. Puede ser un canal de YouTube, Wherever Tomorrow, o puede ser, por ejemplo, un periódico. Vamos a meternos a jornada. Alguna noticia sobre el coronavirus, la fase 3, lo que sea. La noticia y ya la tenemos aquí. La jornada en X. Si mi conexión esté fallando o bien sea la página porque está tardando en cargar. Déjame hacer la prueba con otro. Bueno, porque con Google no tardó tanto. ¿No? Entonces vamos a hacerlo de aquí de ESPN, ¿no? Resulta que ya encontramos aquí información. Vamos a usar el Web Importer. Le damos clic, va a escanear. ¿Te fijaste? Ya no nos está pidiendo que nos logueemos. Hay que hacerlo solamente la primera vez. Y aquí ya viene la información. Definen horarios y fechas para la fecha 5. Perfecto. La selecciono, le digo agrégalo. Aquí me dice ya cargué la referencia, no hay PDF. Nos vamos a todos los documentos y vamos a revisar. Oye, pero aquí no dice el nombre de la revista o el periódico o la fuente, no dice el autor, no lo sé. No sé si tenga autor. Sí sé que es ESPN, pero no tiene esa información. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Qué información es la que toma en cuenta Mendeley? La que tú le das. ¿Por qué no le está poniendo que viene de ESPN? Porque ESPN no está declarando eso dentro del código de su página. Una página web se crea con etiquetas. Las etiquetas dicen, aquí va un título, aquí va un párrafo, este párrafo va en negritas, aquí va un video, aquí va una imagen, etcétera. Dentro de esas etiquetas hay algunas semánticas. No nada más te dicen qué elemento va, imagen, texto, párrafo, sino que te dicen qué tipo de elemento es. Título, autor, editorial, año, etcétera. ¿Qué pasó aquí? ESPN sí definió que este es el título, pero no definió nada más. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Seleccionamos, editamos y complementamos la información. De hecho, el ejemplo de la jornada era muy representativo porque además del título te pone guión la sección, guión la jornada. Entonces tú dices, bueno, eso no es parte del título, pero así lo tiene la jornada. El Web Importer te ayuda muchísimo para traer información, pero lo que te mande depende mucho de qué fue lo que hizo el propietario de esa información con ella. Son en esencia las cuatro funciones que tenemos. En este momento voy a abrir el chat. No, cuatro funciones, no, perdón. Las cuatro posibilidades dentro de la primera función. Almacenar información es nuestra primera función. Tenemos cuatro posibilidades. Cuando lo tenemos de un libro físico, cuando lo tenemos desde un archivo, cuando lo incorporamos desde una base de datos y cuando lo incorporamos desde una página web. Voy a abrir en este momento el chat. Por favor, si tienes alguna duda relativa solo a este punto, cómo almacenar información, por favor vamos a plantearla y de momento yo te explico otra función que me gusta manejar de manera independiente, porque tienes que tener mucho cuidado. Además de esas cuatro maneras que tenemos de incorporar información, hay una. Fíjate por favor en esto. Yo estoy actualmente en mi gestor de bibliotecas, entonces en Library. Ya me están preguntando cómo poner el Web Importer. Ahorita lo vemos. Muchas gracias, Jaime. Yo tengo la sección Library, que sé que es mi gestor. Tengo un buscador. Si yo busco aquí, lo va a hacer dentro de lo que ya poseo y eso no es lo que yo quiero. ¿Qué quiero hacer? Quiero aprovechar a esos 6 millones de usuarios. Quiero ver qué documentos tienen ellos que me podrían servir. Entonces me voy a meter a cualquier parte que no sea Library.
Vamos, por ejemplo, a feed. Ahí está, ¿no? Ahí está, perfecto. Vamos a buscar. Ojo, por favor, no es en la búsqueda de la biblioteca, porque entonces va a buscar en lo que ya tenemos. Vamos a salirnos de la biblioteca y buscamos entonces la opción Search. Aquí dice Papers y vamos a buscar, por ejemplo, economía. Dos consideraciones sumamente importantes. Este no es un motor de búsqueda como el de las bases de datos. O sea, Mendeley no es una base de datos. Mendeley te puede ayudar a encontrar documentos de otros usuarios, pero tú tendrás que o bien confiar o bien validar que la información que te proveen otros usuarios es algo que te puede servir. Imagínate, yo estoy buscando economía. Resulta que yo soy muy bueno contando chistes. A cada ratito me ando inventando chistes y los cuento a mis amigos. Me dicen, hombre, eres buenísimo. ¿Por qué no escribes un libro? Digo, oye, pues sí, ¿no? Y me pongo a escribir mi libro de chistes y le llamo Economía del Humor. Y subo mi documento a Mendeley y cuando tú buscas economía te aparece mi libro. La pregunta es, ¿te sirve? Por supuesto, tú tendrás que decidirlo, pero lo más probable es que no. ¿Quién me impide a mí subir cualquier cosa a Mendeley? Nada. Entonces, yo podría escribir una palabra y podría encontrarme un documento que incluye esa palabra, pero que no trate sobre lo que yo quiero. Porque los motores de búsqueda de una base de datos y de Mendeley son muy diferentes. El de Mendeley es sumamente básico. Búscame esta palabra, ahí te va. Es como el buscador de palabras de Word. Si has trabajado con Word, ya sabes, le das control B, escribes una palabra y te dice, aquí está. Pero es todo lo que puede hacer. No puede hacer filtros ni otro tipo de cosas. Nuestro buscador en Mendeley es sumamente básico. Esa es la primera consideración. La segunda, más o menos te la dejé ver. La información que te vas a encontrar igual no es la que tú necesitas. No confíes en que todo lo que vas a encontrar aquí te puede servir. La tercera, sumamente importante también, por ser básico este buscador, no te va a hacer búsquedas de manera, ¿cómo decirla? Te lo ejemplifico así, mira. Imagina, bueno, primero que nada, vamos a ver qué resultados obtenemos de aquí, pero imagina esto. En lugar de economía, yo aquí busqué, por ejemplo, Aguascalientes. ¿Qué es Aguascalientes? Un estado. Perfecto. Pero yo no hablo inglés. Yo busco Aguascalientes esperando que me mande información en español, pero yo veo que todo me lo manda en inglés. Y yo digo, ah, caramba, ¿por qué? Pues porque Aguascalientes es un nombre propio y no tiene una traducción, por lo tanto, va a traer información de todos los idiomas que se encuentre y como el inglés es el más común, voy a encontrar mucha información. Oye, no, pero yo quiero solo en español. Bueno, no podemos filtrar, no podemos hacer muchas cosas. Sí tenemos algunos filtritos por acá, son sumamente básicos, pero no en esta zona. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a incorporarle una palabra en español, algo que sea también representativo para nosotros, pero que entonces nos dé la garantía de que la información va a venir en español. En otras palabras, en resumen, este buscador te va a buscar solamente palabras que vienen ahí, no temáticas, no lugares, no. Te va a buscar palabras que vienen en el título o en alguna parte representativa. Entonces ya buscamos economía y tú buscas y dices, ah, mira, este documento es muy bueno, lo agregas a tu biblioteca. ¿Cómo puedes validar que es bueno? Pues mira, hay 290 personas que lo están leyendo. Me imagino que ha de ser bueno. Además, no sé por qué en este caso no lo hizo. No sé si es un cambio de interfaz, no lo creo. Pero normalmente te aparece si tiene citas. A lo mejor ninguno de estos tiene, pero desde lo que yo recuerdo de mi sesión de ayer, tendría que decirte 0 citas, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que haya un cambio de interfaz, pero tú puedes darte aquí una breve idea de qué tan relevante es un documento si tiene 400 lectores o si tiene 27. A lo mejor tú comparas allí. Repito, no confíes en que todo lo que te vas a encontrar aquí tenga una naturaleza de confiabilidad al 100%. No es una base de datos. Las bases de datos sí garantizan al 100% la calidad de la información. Mendeley no puede hacer eso por su naturaleza. Muy bien, vamos a leer entonces las preguntas. Bloqueo en este momento el chat solamente para que pueda yo leer completo lo que está y no se me vaya desplazando. ¿Cómo bajamos el Web Importer? Vamos a nuestra versión de escritorio. Mira, ¿ya viste? No tenemos nada en la versión de escritorio. ¿Por qué? Ah, pues porque no es sincronizado, pero no hay problema.
Como yo trabajé en la web, ahí está mi información. Me voy a otro lugar, me voy a otra computadora, haga lo que quiera, le doy sincronizar y voy a tener allí mi información sin ningún problema. Ahí está, mira, ya la tenemos. ¿Cómo instalamos el Web Importer? Le damos clic en el menú Tools y aquí viene Instalar Web Importer. Oye, no, espérame, yo no quiero instalar la versión de escritorio, ¿no? O sea, yo quiero trabajar en la web siempre. ¿Lo puedo instalar? Sí. Vamos a preguntarle a nuestro amigo Google, Mendeley Web Importer, y nos va a mandar a la página desde donde podemos instalarlo. Es sumamente sencillo el procedimiento, entonces puedes instalarlo sin problemas. Resumen rápido de las 4 maneras de almacenar. Mira, no es que sean 4 maneras de almacenar per se. De hecho, vimos diferentes. Más bien es 4 posibles orígenes o fuentes de la información. La primera es cuando tú tienes un libro o algún documento impreso. La segunda es cuando tú ya tienes un archivo digitalizado y dijimos que puede ser que lo hayas obtenido de una base de datos o bien que te lo haya dado un amigo o tú lo hayas creado o que venga de otro lado que no sea una base. La tercera posibilidad es cuando queremos que la base de datos directamente lo pase a Mendeley. Y la cuarta es cuando tenemos una página web y queremos traernos la información desde allí. ¿Cómo resolvemos cada una de ellas? Ya lo vimos. Tenemos las opciones de Add y tenemos el Web Importer y cada base de datos te va a ofrecer sus propias posibilidades para exportar. ¿Cómo le hacemos cuando es blog, YouTube o lo que sea? Fíjate, es sumamente sencillo, igualito. Vamos a YouTube. Vamos a buscar algún documento. Por ejemplo, música celta. No la voy a reproducir, le voy a dar aquí detener y le doy al Web Importer. Y el Web Importer me va a escanear y me dice música celta, tal, 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 la dirección, lo mismo. No depende de Mendeley qué información te dé el propietario de dicha información, sino que si no viene bien descrito, vamos a agregarlo, si no viene bien descrito, es porque la información que proporcionó el creador, me refiero al creador de la publicación, no al creador supremo, no tiene toda la información, no está completa. Fíjate, ¿qué detectamos aquí? Lo que yo te decía, YouTube no es parte del título. En todo caso, vamos a editar. YouTube podría ser, no viene aquí, porque dice que es una página web. A lo mejor no, el autor no es. El autor tendría que ser el propietario de ese canal si es que aplica. No siempre aplica, habrá que tener cuidado con eso, pero esas ya son cuestiones más de bibliotecología y descripción de la información. Lo que sí podemos notar nosotros, simples mortales, es que aquí dice música celta con mayúscula y es completamente incorrecto poner esto así. De hecho, pequeño breviario cultural, los títulos en español solo llevan mayúscula en la inicial. No lleva mayúscula en cada parte, no. Eso es en inglés sí, pero en español solo va en la letra inicial y en los nombres propios. Entonces, vamos a ponerlo todo ortográficamente correcto. Vamos a quitarle la mención de YouTube, porque YouTube no tiene nada que ver en el título. Y a lo mejor podemos ponerlo en alguna parte. Video de YouTube, que no sé qué, pero bueno. Ya tú decidirás cuál es la información que consignas en cada uno de estos apartados y esa es la manera como podemos obtener información de YouTube, de un blog, de un periódico, de lo que tú quieras. Me comenta Gina que ha almacenado información, completó los datos que faltan, pero la próxima vez que abre Mendeley desaparecen los PDFs y en algunas ocasiones los datos que completó. Esta situación, honestamente, Gina, es completamente desconocida para mí porque nunca me ha sucedido y es la primera vez que alguien me reporta que esto ha sucedido. A mí se me ocurren diferentes posibilidades que no tienen que ver con un mal funcionamiento. Se me ocurre, o sea, no quiero decir que sea el caso, pero yo puedo pensar que quizás tenemos 2 cuentas diferentes, mismo documento y a lo mejor en uno lo pusimos bien, en el otro no, no lo sé, se me ocurre y no quiero decir que eso sea lo que pase. Asumamos que es una sola cuenta. Honestamente, no sé qué pudo haber pasado, excepto, quizás, no lo sé, que hayamos ocupado la versión de escritorio, le pusimos y todo lo demás, no sincronizamos, cerramos, y la siguiente ocasión que revisamos fue en la versión web y ahí es donde determinamos que no estaba. Pero te voy a pedir un favor muy grande, Gina. Al final voy a poner mi dirección de correo
Cuando estas cosas te pasen, por favor, mándame un mensaje para que yo pueda analizar perfectamente. Si me puedes enviar capturas de pantalla, porque lo que ahorita yo estoy haciendo es meramente especular. Honestamente, no lo sé porque nunca me ha pasado y nunca me lo habían reportado. Con tu ayuda, seguramente vamos a encontrar una muy buena respuesta para esta pregunta. Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente función. Ya vimos la primera, que tiene 4 posibilidades. La primera es almacenar. La segunda es organizar. Bueno, ya tengo mucha información. Ahora sí, ¿cómo le hago para poder encontrar fácilmente la que necesito? Vamos paso a pasito de lo más básico a lo más complejo. Observa, por favor, que aquí tenemos cómo podemos ordenar la información. De manera predeterminada, lo más nuevo viene hasta arriba. Pero también podríamos ordenarlo por título. No lo sé, tú decidirás y esa es una manera. No es suficiente, por supuesto, porque ahorita tenemos 28 documentos y nos sirve perfectamente, pero cuando tengamos 2000 ya no va a ser tan práctico. ¿Qué pasa con nuestra versión de escritorio? Fíjate cómo está la información. La tenemos separada en columnas. Eso me posibilita alfabetizar por cada uno de los rubros, por título, por autor, por año, o sea, por diferentes vías. Son más posibilidades que las que tenemos en la versión web. Pero sigue sin ser suficiente. ¿Qué podemos hacer? Observa del lado izquierdo, tenemos un panel en el que aparecen algunas carpetas ya de manera predeterminada. ¿Para qué nos sirven? Todos los documentos, por supuesto, nos muestra todo lo que tenemos. Favoritos. Observa que hay una estrellita al lado de cada documento que cuando tú presionas se pone azul. Esos documentos que yo marqué con estrella están en los favoritos. Puedes tú decir, estos son los que estoy ocupando ahorita, los pongo como favoritos. Cuando ya no les ocupe, pues les quito la palomita, perdón, la estrellita de favorito y ya me quedo nada más con los que estoy ocupando en el momento. También están mis publicaciones. Mucha atención aquí. No son aquellas que tú consideras tuyas porque te encariñaste o porque te las dio tu mejor amigo. No. Son publicaciones que tú hayas escrito. Observa, por favor. Voy a arrastrar el documento hacia mis publicaciones y me va a advertir. Confirmo que soy el autor de estos documentos. O sea, si no eres autor, por favor, no metas documentos ahí. Luego viene lo que recientemente leí. ¿Te acuerdas que dijimos eso? Mendeley, además de todo, de ser un gestor de referencias muy bueno, te adjunta los archivos. Pero no nada más te adjunta los archivos, los puedes leer, los abres y por acá, bueno, ahorita vamos a esperar a que termine de cargar, vas a poder leerlo. HLA genes, ya lo leímos, nos vamos a lo que recientemente leímos y aquí viene ese documento, porque justo es el que acabamos de abrir y viene todo lo que hemos leído. Oye, pero ¿y estos a poco los leíste? Si estaba en blanco, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Te lo explico cuando hablemos de la colaboración. Tenemos también lo que recientemente agregamos. Por supuesto, ahorita viene todo, porque todo lo acabamos de agregar ahorita. Esa es la manera predeterminada de organizar, pero tú puedes pensar que no es suficiente. A lo mejor eres docente en 2 instituciones diferentes, tienes 2 grupos en una y en otra tienes 3 diferentes materias y tú quisieras organizar el material bibliográfico, hemerográfico o huevográfico que tengas dentro de tu Mendeley. Vas a dar clic aquí en Create Folder, vas a ponerle nombre, por ejemplo, 1 y Enter. Vas a dar clic en Create Folder, le pones nombre, 2, Enter, y ya tienes 2 carpetas para tus instituciones. Ah, oye, pero ¿y mis grupos? Te metes en los 3 puntitos al lado de la carpeta, le dices Add Subfolder, le pones nombre, Enter. Vuelves a hacer lo mismo, 1B, Enter. Y si quieres, puedes agregar subfolders dentro de los que ya tienes. O sea, puedes jerarquizar hasta donde se te ocurra, hasta donde tú quieras. ¿Cómo incorporamos información? Igual que veíamos acá en el apartado de mis publicaciones, tomamos el documento, lo arrastramos. Fíjate lo que va a suceder. Tengo un documento en mi carpeta 1. Actualmente no tengo ninguno en 1A, pero voy a tomar este documento y lo voy a poner en 1A. ¿Ya viste? No se movió de aquí, pero sí está en 1A. Ahí lo estamos viendo, lo cual nos deja ver que esto de aquí no son contenedores de documentos. Los documentos siempre van a estar acá.
¿Qué es lo que pasa aquí? Son referencias de esas referencias. Piénsalo como una fotografía que tú subes a Facebook y etiquetas. Pones a 4 amigos etiquetados y aparte a ti. ¿En dónde va a aparecer esa foto? En 5 lugares diferentes, aunque solo sea una. Imagina que esto de poner esto en carpetas equivale a etiquetarlos para que aparezca en diferentes lugares. Hablando de etiquetas, si nos metemos a la descripción de cada uno de los documentos, vamos a ver que tenemos posibilidad de agregar etiquetas que son completamente diferentes a estas. Digamos que los dos son cierto tipo de etiquetas, pero son diferentes en cuanto a su organización. Su filosofía es la misma, agrupar información, pero su organización es diferente. Unas son las carpetas, otras son propiamente las etiquetas. Vamos a ponerle, por ejemplo, etiqueta, así tal cual, y vamos a guardar. Vamos a ocupar otro documento para otra etiqueta y le ponemos etiqueta 2 y guardamos. ¿Sí? Ya tenemos documentos etiquetados. Igual que con las carpetas y los documentos y todo, por favor, cuando pongas etiquetas que sean representativas y que tengan una nomenclatura bien definida para que te sea fácil encontrar. Porque a veces pones etiqueta coronavirus, coronavirus. Días después vuelves a etiquetar, pero ahora pones COVID-19. Entonces, no, vamos a uniformar, vamos a estandarizar, a crearnos buenas nomenclaturas para definir nuestra información. Tenemos una manera que yo le llamo más elegante para hacerlo de las carpetas. ¿Sí? Ahorita olvídate de las etiquetas. En un momento más vemos cómo podemos encontrarlas. Las carpetas es muy fácil encontrarlas, pero tenemos una manera más de incorporar información y de crear carpetas que a mí me parece más elegante. Voy a seleccionar en este caso todos los documentos. Le voy a dar Add to. Por supuesto, la idea es que tú selecciones perfectamente bien cuáles corresponden a qué carpeta y no que todas las metas en una porque entonces no tiene mucho chiste. Vamos a ver aquí My Library 1 y 2, que son las carpetas que tenemos. Oye, pero en uno tenemos 2 subcarpetas. Te vas con la flechita y ahí están. Oye, pero yo quiero crear otra subcarpeta A1A. Te das ahí, le das 1AA, Enter, y ya tenemos entonces otra carpeta que tú ya viste que fue creada acá. Seleccionas la carpeta, le dices Add to, y además de tener la carpeta, ya también esa carpeta incluye todos los documentos. Comentaba que esa forma me parece más elegante, así con mucho caché para poder organizar la información. ¿Cómo funcionan las etiquetas? Porque mira, encontrar información en carpetas, pues no tiene mucho chiste. Tú te acuerdas cuáles son tus materias, cuáles son los rubros que tú hayas creado y qué información pusiste allí y empiezas a revisarla según lo que hayas nombrado en cada una de las carpetas. Pero ¿y cómo encontramos etiquetas de las que le ponemos a cada uno de los documentos? Vamos para eso a la versión de escritorio. Esto que te voy a mostrar solamente funciona en la versión de escritorio. Primero que nada, fíjate que aquí dice filtrar por mis etiquetas. Dice todas, pero yo no veo las dos que ya creé. Voy a sincronizar. Entonces ahora sí, ya veo las dos etiquetas que le asigné a esos documentos. Le voy a dar clic aquí en etiqueta y ya me está mostrando el de música celta, que fue el que etiqueté de ese modo. Oye, ¿podemos poner etiquetas aquí en la versión de escritorio? Sí. Recuerda la recomendación que yo te doy. Vamos a procurar hacer todo en la versión web en cuanto a estas funciones para que todo quede almacenado sin problemas, para que no tengamos esa disyuntiva. Híjole, es que no me acuerdo si lo hice en este lado, si lo hice en otra. Si sincronizo, fíjate por favor lo que va a pasar. Me voy a todos los documentos e imagínate que yo eliminé todos estos documentos en mi versión de escritorio, pero no sincronicé. La siguiente vez que entro a las dos versiones, estos sí van a estar en la web, pero no van a estar en la de escritorio. Pero imagínate que yo pienso, híjole, no es que sí me gustaría que estuvieran en la de escritorio. Y sincronizo pensando que los de la web se van a pasar para acá. ¿Qué crees que pasa? Lo último que tú hayas hecho. ¿Qué fue lo último? Eliminar. Entonces, si tú sincronizas, se van a eliminar los de la web y no se van a incorporar los de acá. Hay que tener mucho cuidado y por eso yo te recomiendo que todo lo que hagas lo hagas en la web. Todo lo que tenga que ver con gestionar, con incorporar información, con organizarla, hazlo en la web para que no tengas esos problemas de que a lo mejor lo eliminaste de un lado,
no te acuerdas si quieres que se incorpore y no te funcione. Entonces, ¿puedo crear etiquetas aquí? Si puedes, yo te recomiendo que lo hagas en la web, pero sí puedes. Seleccionas el documento, te vas al mismo formulario, es idéntico al que tenemos ahí en la versión web, y aquí dice tags. Fíjate que dice punto y coma para separarlas. Entonces tú le pones 1, punto y coma, 2, punto y coma, o bien podrías darle enter. 4, 5, 6, etcétera. Y aquí la ventaja que tenemos es que no necesitamos guardar. De hecho, no hay botón de guardar. Basta con que te salgas del campito y ya vemos por aquí las etiquetas que hemos creado recientemente. Repito, yo te recomiendo, tú tomarás tus decisiones, pero que todas las modificaciones las hagas en la versión web para que siempre estés seguro de que lo tienes todo al día. Perfecto. Esa es la manera de organizar información. Vamos a abrir en este momento el chat para plantear preguntas. Por favor, que tengan que ver solamente sobre la primera y la segunda función, sobre cómo almacenar información y cómo organizarla. Y mientras tanto, yo te muestro en la versión web, la versión de escritorio, que tenemos ese mismo buscador que tenemos acá. ¿Te acuerdas que te dije? Cuando estás en el gestor y tú haces búsqueda, te va a buscar lo que ya tienes. Eso mismo pasa en la versión de escritorio. Si tú quieres buscar cosas, puedes escribir aquí los términos y vas a poder encontrar la información que tú requieres. Oye, ¿y podemos hacer búsqueda aquí de los 6 millones de usuarios y sus documentos? Sí podemos. Aquí en Mendeley, de la parte lateral, dice búsqueda de literatura. Le das clic, escribes la palabra, le das enter y entonces te va a recuperar todo lo que haya encontrado que coincida. Puedes cargar más resultados. Aunque no sé a ti que te parezca, me parece más agradable la vista en la versión web, ¿no? Te dice cuántas citas, cuántos lectores, etcétera. Entonces, yo te recomiendo, vamos a ocupar la versión web. Tenemos ya aquí algunos comentarios. ¿Cuál es la utilidad práctica de la versión de escritorio? Me pregunta Lorenza. O sea, sí. O sea, si ya nos dijiste ocupa la versión web, ¿para qué queremos la de escritorio? Justamente ahorita, para las dos funciones que siguen, vamos a ocupar la de escritorio. En otras palabras, yo te recomiendo función 1 y función 2, por favor, en la web. Función 3 y función 4, vamos a usar la de escritorio porque para eso sí la requerimos. No hay manera de hacerlo si no tenemos nuestra versión de escritorio. Ahorita lo explicamos. ¿Qué tal funciona con Mac? Marco, mira, te voy a dar una respuesta. Déjame bloquear de momento el chat. Solamente, no es que no quiera yo seguir recibiendo preguntas, ahorita lo activo, pero para que no se me mueva mientras yo estoy leyendo. ¿Cuál es la utilidad práctica? Ya lo respondimos. ¿Qué tal funciona con Mac? Hasta donde yo tengo conocimientos, funciona perfectamente, excepto por una circunstancia. Por ahí de octubre de 2019 salió la versión más reciente del sistema operativo de Mac. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene nombre de una mujer. Con ese sistema operativo, la versión de escritorio no es compatible. Ahorita te voy a mostrar cómo puedes actualizar tu Mendeley de escritorio. Si tú tienes tu Mendeley y está funcionando en tu Mac, así sin problemas, déjalo. No la actualices porque la nueva versión no es compatible. Se harán algunos ajustes, no sé, en algún momento será 100% compatible, pero respondiendo así de manera directa, ¿qué tal funciona con Mac? Tenemos realmente muy poquitas peticiones de orientación al respecto con Mac. De hecho, lo que más nos llegan a preguntar es si podemos vincular, vamos a ver ahorita cómo vinculamos con Word, por ejemplo, si podemos vincular con Pages o con algún otro software que es propietario de Mac o de Google, no sé. Bueno, esas son incompatibilidades de algún plugin. Pero en cuanto al funcionamiento de lo que hemos visto con Mac, hasta ahorita todo funciona perfectamente de acuerdo con los reportes que hemos recibido. Con Web Importer se puede obtener un PDF con el puro enlace. No entiendo muy bien la pregunta, Laura, pero a ver, déjame ver. Si te la respondo adecuadamente, perfecto. Si no, por favor, ponme un comentario. Con Web Importer se puede obtener un archivo PDF con el puro enlace. O sea, yo me imagino que es más o menos esto. Tú ya tienes el link de un PDF, ¿no? A lo mejor esto. Cuando tú le das Enter, aquí te está abriendo el PDF. Creo que eso es lo que tú puedes estar refiriéndote. Puede ser que sea eso.
La respuesta es, si tú estás viendo aquí tu PDF, depende qué tipo de PDF. Si es un PDF, por ejemplo, de un documento impreso que escanearon, no, porque son imágenes. Si es un PDF que sí es con texto legible por la máquina y todo, depende si tú lo creaste, en cuyo caso a lo mejor toma el título, el nombre del archivo, no lo sé, pero no podrá hacer una descripción precisa. Pero si es un PDF que tú obtuviste de una base de datos, seguramente sí. Es más, para que no te ande yo platicando, hagamos la prueba. Voy a abrir este documento. Ahí está. Vamos a activar nuestro Web Importer. Fíjate que no me lo está abriendo. A ver. No sé si sea que algo está fallando ahorita. Ah, es porque estaba abierto por acá. Sí, es porque lo teníamos abierto por acá. Vamos a ver. Fíjate, aquí no me lo está abriendo. Déjame ver. Aquí sí lo está abriendo. Parece ser entonces que no, que en documentos no. Ahí está. Aquí tampoco lo abre porque no identifica información. Entonces, mira, ya tenemos la respuesta. Si es esa tu pregunta, por favor, si no fuera esa, por favor, explícamelo un poquito más a detalle. Queremos importar un documento que tenemos abierto y no está reaccionando. Si nos aseguramos de que es un documento legible por computadora, sabemos ya que tiene metadatos. Ahora, muchas ocasiones, cuando me hacen alguna pregunta, yo tiendo a preguntar, ¿por qué querrías hacer esto? Entonces, si tú me puedes explicar por qué te gustaría hacerlo de ese modo, si es que es este el proceso, por favor, si no lo es, acláramelo. Pero si fuera este el proceso, ¿por qué querrías hacerlo así? ¿Y por qué no lo que ya sabemos que funciona perfectamente, importar el documento? Espero que haya sido la respuesta a tu pregunta. Si no, por favor, coméntamelo. ¿Cómo elimino una carpeta? Y al eliminarlo, los archivos se borran de esta. Ah, mira, esta es una pregunta muy interesante, Andrés. Fíjate, por favor, en esto. Mucha atención, por favor. Voy a cerrar el documento que acabo de abrir. Voy a cerrar esto de acá. Y voy a abrir mi explorador para mostrarte en dónde está el documento. ¿Te acuerdas? Este documento yo lo descargué desde ScienceDirect y después lo metí aquí. Es este de aquí. Fue el primerito que metí. Voy a seleccionarlo en mi carpeta donde está actualmente y lo voy a eliminar. Ahí está. ¿Qué pasa a la versión de escritorio y a la versión web? Absolutamente nada. Observa, por favor. Voy a recargar. Y aquí sigue. ¿Por qué? Ahorita respondo más a profundidad porque sé que no es esto lo que me estabas preguntando, pero tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque ese documento que yo bajé solo me sirvió, piensa, como en un puente. Piénsalo así. Es como un puente. Tomo la información de allí, ya que la tomé, el documento no me sirve para nada. ¿En dónde está esta información? Esta está en la nube. ¿En dónde está la información del documento que yo tengo aquí? Ese está dentro de mi disco duro. No estoy seguro que sea el mismo documento, creo que no. Vamos a ponerlo por añadidos. Es este de acá, si no me equivoco. Sí, este es. Aquí sigue. ¿En dónde está? Está en mi disco duro. O sea, el archivo que nos está mostrando en cuanto a PDF, aquí, ya está en un lugar en el que Mendeley lo puso y ya no tiene ninguna relación con el documento original que descargué. Eso es lo primero que hay que conocer. Segunda cosa, si borráramos la carpeta, tampoco pasaría absolutamente nada porque ya vimos el vínculo no existe. Ahora, la pregunta quizás, creo que por ahí va, es, oye, ¿y qué pasa si yo elimino estas carpetas? ¿Qué crees que pase? Piénsalo antes de que yo te dé respuesta. ¿Se eliminarán los documentos o no de acuerdo con lo que ya dijimos? No. ¿Por qué? Porque dijimos que estos no son contenedores de documentos. Acá es donde está nuestra información. En todos los documentos eliminamos algo, entonces sí se va. ¿Qué son estas? Dijimos que son como si fueran lugares en donde están etiquetados los documentos. Aquí tenemos una, ¿cómo llamarle? Una referencia, una visualización de esa referencia. Acá tenemos otra visualización de la misma, pero no es el documento. El documento por sí mismo, la referencia por sí mismo, se encuentra en todos los documentos. Ahora, si tú eliminas carpetas que ya tenías bien organizadas con información, no se elimina tu información de los documentos, pero no es posible recuperarlas.
Por favor, atención acá a lo que voy a hacer. Voy a sincronizar, primero que nada en la versión de escritorio. Voy a seleccionar mi carpeta 2 y le voy a dar suprimir. ¿De verdad quieres eliminar el 2? Esta acción no se puede deshacer. No podemos recuperar información que hayamos ya eliminado. No en cuanto a carpetas. Yo puedo eliminar un documento. Por ejemplo, voy a hacer lo mismo, pero cuando me vaya a mi bote de basura, todos los documentos eliminados, ahí me los voy a encontrar. ¿Sí? Todo lo que elimino, a menos que yo le diga que vacíe el bote de basura. Espero que tenga que ver con lo de la pregunta que me hiciste, Andrés. Si es el caso, perfecto. Si no, por favor, también coméntamelo. Gina, ¿cómo borro archivos duplicados? ¿Qué pasa, por ejemplo? A lo mejor hace ratito dijimos, mira, vamos a llevarnos estos como RIS. Y nos los llevamos. Pero vimos que no traían el documento. Ay, no, así no me sirven. Y entonces los llevamos, pero con el Web Importer, pero se nos olvidó borrar los 3 que ya teníamos y entonces tenemos archivos duplicados. De hecho, vamos a hacer lo mismo. Voy a darle agregar un archivo RIS. Voy a seleccionar el que ya teníamos. Y fíjate que no me dice absolutamente nada. No me previene, oye, es que esto ya lo tengo. No. Tú decides lo que quieres incorporar, Mendeley lo respeta al 100%. ¿Quieres buscar duplicados? Eso lo hacemos en la versión de escritorio, en el apartado Tools. Por acá dice, check for duplicates. Por favor, atención. Es probable que tú ya hayas hecho un proceso similar, pero en tu computadora, en tu celular, no lo sé. Te habrás dado cuenta de que cuando ocupas búscame duplicados, te pone todas las versiones del archivo que considera que está duplicado. O sea, si hay un archivo y se parece mucho a otro, te pone los 2. Si se parece mucho a otros 3, te pone los 4, te los pone todos. Aquí no. Cuando tú le dices check for duplicates, te los pone de manera independiente. Pero, perdón, o sea, no sé si ahorita ya tiene un funcionamiento diferente, porque aquí me está poniendo justamente 3. Y que yo recuerde, no tenemos el mismo documento 3 veces, aunque no estoy seguro de ello, habrá que analizarlo, pero te digo, lo que yo te acabo de comentar ahorita, aquí en teoría solo te ponía 1, déjame comentarte que yo acabo de actualizar mi Mendeley. Es probable que esta parte ya la hayan ellos cambiado, pero tú piensa en esto. Vamos a ver si es el caso, lo comprobamos ahorita. Cuando yo selecciono 1, no, mira, de hecho sí, ya lo cambiaron, ¿eh? Perdón, qué bueno. Esa es, de hecho, una buena noticia para quienes estamos acostumbrados al otro proceso. Antiguamente te platico lo que pasaba. Solamente te mostraba una versión. No tenías posibilidad de ver y de comparar entre uno y el otro. Simplemente tenías que revisar palomitas. Si todo estaba palomeado, quería decir que todo coincidía. Pero si había algo que no estuviera palomeado, por ejemplo, esto, quería decir, es que en un documento trae un dato y en otro trae otro dato en este mismo campo. Entonces tú tenías que consignar la información adecuada y darle confirmar. Pero mira, ya nos están dejando comparar ahora sí. Ahí está. Y entonces tú puedes revisar y una vez que estás seguro o segura de que todo está funcionando perfectamente, le dices Merge Documents, o bien si tú dices, no, espérame, sí se parecen, pero no, sí son documentos diferentes, tú le dices no es un duplicado y nunca más te lo vuelve a considerar como tal. Aquí es sumamente extraño que me aparezca un solo documento con variantes porque yo importé un RIS y ese RIS traía 3 documentos. Entonces deberíamos traer 3 versiones o 3 documentos que tienen diferentes versiones. Pero mira, esta es la manera que funciona. Ya le dije, confírmalo y entonces ya no tenemos ningún duplicado en esta sección. ¿Podemos hacer búsqueda combinando criterios? Por ejemplo, folder y etiqueta. No, no se puede. Solamente podemos hacerlo aquí en cuanto a la etiqueta. Vamos a salirnos de aquí. Aquí en cuanto a la etiqueta, a lo mejor también quisieras hacerlo por autor, por título de la publicación, pero si la búsqueda la haces de este lado, tienes que escribir alguna palabra que aparezca en el nombre del artículo. En mis publicaciones, ¿puedo almacenar los certificados de las publicaciones? Iván, no seas malo. ¿Qué son esos certificados de las publicaciones? Recordemos que en mis publicaciones son cosas que tú hayas creado, de lo que tú eres autor, no cosas que te hayan dado
O sea, si tú creaste ese certificado del que tú me estás hablando, sí, pero no sé a qué te refieres con certificados de las publicaciones. Perfecto. Hemos resuelto las preguntas. Vamos avanzándole. Vamos con las siguientes funciones, porque ya tenemos poquito tiempo. Y para esto sí necesitamos forzosamente nuestra versión de escritorio. Y te platico. Vamos a abarcar la parte que tiene que ver con dar formato al mismo tiempo que con la parte que tiene que ver con la automatización. ¿Cómo automatizamos nuestra generación de formato? Primero que nada, hay que vincular Mendeley con Word. ¿Cómo lo hacemos? Menú Tools, Plugin de Word. Aquí teníamos el Web Importer, justo abajito está el plugin de Word, te comento. Aquí abajo hay una nueva herramienta que es probable que tú no tengas. Yo acabo de actualizar mi Mendeley tal como te lo comenté, y para hacerlo puedes irte al menú Help, Check for Updates, y por aquí revisas. De hecho, yo la que le instalé es una que todavía no está liberada, está en desarrollo. Esa es la que tengo, pero está funcionando muy bien hasta el punto en el que estamos ahorita. Entonces, puedes actualizar, pero te voy a recomendar que si tu Mendeley ahorita funciona perfectamente y no requieres algo más, pues tú di no, mejor me quedo con mi versión hasta que la nueva ya esté liberada. Si para ti es sumamente importante, por ejemplo, esto de la revisión de duplicados, que vimos que ya en la versión nueva funciona diferente, entonces sí, tú dices, bueno, como es tan importante para mí, entonces sí puedo actualizar. Pero mira, tú lo decides. Para vincular, entonces, instalamos el plugin de Word. Sumamente importante, ten cerrado Word. Es más, reinicia tu máquina. Lo primero que hagas después de reiniciar, abre Mendeley, instala el plugin de Word para que no te dé ningún problema. ¿Podría darte algún otro tipo de problema? Sí. Nos ha llegado a pasar con personas que hemos visto. Aquí tengo Word, tenemos un documento que cuando intentan instalarle el plugin no les deja y no les deja y no les deja y nos dicen, oye, es que no puedo. Después de analizar, descubrimos que su Word, su Office en general, está protegido para no admitir complementos. Si te pasa eso, ¿cómo puedes saber que Word está protegido? Puedes hacer esto. Te vas a insertar e intentas instalarle un complemento de los oficiales. Porque la duda es que a lo mejor como viene de fuera, no me lo acepta. No, mira, intenta ponerle un complemento. Eso lo puedes hacer aquí en insertar, obtener complementos, y seleccionas el que tú quieras, el más sencillito. Si no te deja instalarlo, te va a mandar el mensaje. Es que no puedes instalar en este Word, etcétera. Puede ser que por eso tuvieras problemas, en cuyo caso seguramente tendrías que reinstalar tu Office, si es que es tu máquina personal, o bien, suele pasar mucho en máquinas de instituciones, acudir con el personal de informática para que te ayuden con eso. Muy bien. Tenemos entonces ya instalado nuestro plugin y lo vamos a encontrar aquí en referencias. Aquí tenemos las opciones de Mendeley. ¿Cómo le vamos a hacer? Imagina que queremos citar esto. ¿Qué nos dice APA? Nos dice, hay que ponerle comillas, y eso no lo va a hacer Mendeley. Le voy a dar espacio y lo voy a poner antes de la coma porque así dicta APA que tiene que ser. Por favor, no pienses que por estar ocupando Mendeley vas a tirar tus reglas de APA. Tienes que aprender o tienes que saber cuáles son los criterios, los rubros, lo más importante de ese estilo para que estés en condiciones de ocuparlo de manera conveniente. Hay estilos, por ejemplo, que le ponen a pie de página, a lo mejor no le ponen comillas, no lo sé. Tú tendrás que saber cómo funciona tu estilo. Ahora sí, ya que determinamos esto, ¿qué es lo que Mendeley puede hacer por nosotros? Vamos a darle Insert Citation, vamos a indicarle Go to Mendeley, y pensando en que ya tenemos todo bien organizado, nos metemos a la carpeta que contiene el documento que queremos referenciar. Creo que metí todo en estos dos. Entonces, vamos a seleccionar uno, vamos a darle Cite y vamos a ver que después de unos segundos ya lo tenemos aquí. Así es como tiene que referenciarse ese documento en particular. Ahí te va otra vez. Ahora, este es el párrafo que yo quiero citar. Todo esto es una cita textual y APA ya no me dice que sea con comillas. Por favor, tú tienes que ver cómo te dicta tu estilo que tienes que hacerlo. Me dice que tiene que ser con un tabulador, o sea, una sangría. ¿Cómo lo hice? Ojo, eso no lo hizo Mendeley, lo hice yo manualmente. Arriba del bloque de mayúsculas está el tabulador. Me voy a poner en donde APA me especifica que tengo que poner esa referencia y le voy a dar Insert Citation
Go to Mendeley, selecciono algún documento, por ejemplo, y le doy cita. Y ahí lo tenemos. Fíjate en esto. El primero empieza con G, el segundo empieza con D. Alfabéticamente, el segundo va primero. Vamos a nuestra lista de obras consultadas y le vamos a dar insertar bibliografía y efectivamente el primero me lo puso, perdón, el segundo me lo puso antes porque alfabéticamente es como debería ir de acuerdo con APA. Aquí en este menú Styles podemos cambiar el estilo. Oye, pero ¿y si ocupo otro que no sea APA? Vamos, por ejemplo, a buscar en esta lista IEEE. Observa, por favor, lo que sucede con la lista de obras. Me lo puso con un numerito y me cambió el orden. Vamos, de hecho me cambió la manera de poner al autor, pero ahora me puso la G primero y la D después. Ya no tiene que ver el orden alfabético, sino el orden de aparición de acuerdo con ese estilo. Oye, pero yo no veo el estilo que ocupo. ISO 690 no viene por aquí. ¿Cómo le hago? Nos metemos a la última opción que dice More Styles. Get More Styles, que es la segunda pestañita de este cuadro, y le escribimos ISO 690 y por acá nos aparecen diferentes versiones. Yo tendré que saber cuál de todas ellas es la que quiero ocupar. Por ejemplo, la que está en inglés, la que está en español. Le doy instalar, le doy down y a partir de ese momento ya lo voy a tener aquí. Yo no se lo instalo para poder seguir haciendo pruebas con él, pero así es como funciona. La generación de citas y referencias. Vamos a ponerlo en APA. Ahí está. Y también la generación de listas de obras consultadas. Por favor, si tenemos alguna duda, vamos a manifestarla en este momento. Acabo de activar el chat y mientras tanto yo te explico otra función que te puede resultar de utilidad. Voy a mi versión de escritorio. Recuerda, dijimos, las dos primeras funciones con la versión web. La 3 y la 4 con la versión de escritorio. La 5 la vamos a hacer con las dos, pero ahorita lo vemos. Hay una manera de automatizar sumamente práctica. Nos vamos a meter aquí en Tools, Options, y vamos a buscar Watch Folders. ¿Cómo funciona esto? Imagínate lo bonito que sería que tú estás consultando tu información en Science Direct en muchas bases de datos. Descargas archivos en una sola carpetita. Ya lo tienes perfectamente organizado y la siguiente vez que abres Mendeley, ahí está tu información sin que tú hagas nada. ¿Cómo lo hacemos? Nos metemos en Watch Folders. ¿Cómo llegamos ahí? Tools, Options, Watch Folders. Y de todas las carpetas que tenemos en nuestra computadora, seleccionamos la que queremos. Por ejemplo, yo tengo una de Google Drive. Imagínate el potencial de esto. Yo sé que mis carpetas de Dropbox, Google Drive, OneDrive y cualquier servicio en la nube pueden ser compartidas por varias personas. Imagínate que somos un grupo de investigación. Yo incorporo un documento a mi carpeta que se sincroniza con las otras 4. Cada uno de ellos mete documentos y todos tenemos en conjunto muchos documentos y cada quien configuró su Mendeley para que se incorporara automáticamente. Entonces podemos tener ahí una tarea sumamente útil. Le voy a dar OK. Te prevengo por si acaso no funciona ahorita. Como esta función yo la he hecho un montón de veces, o sea, a cada ratito en mis capacitaciones hago uso de esta función, es probable que no se actualice por esa circunstancia. De hecho, me ha llegado a pasar eso. Después de cierto tiempo de estar poniendo, quitando y haciendo, como que mi Mendeley se inestabiliza. ¿Cómo podemos corregir, aprovechamos para comentarlo, algún problemilla que hayamos detectado? Oye, es que ya no me activa el botoncito, es que yo quiero ocupar esta función y ya no puedo. ¿Cómo podemos hacerle? Nos metemos aquí en Help y le decimos Reset Mendeley Desktop. O sea, regrésalo a nuestro estado como si fuera recientemente instalado y nuestra información no se va a perder porque la tenemos en la nube. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Vamos a leer ahorita las preguntas. Yo bloqueo el chat de momento solamente para que no se me vayan desplazando. ¿Cómo puedo establecer que el et al se escriba en itálicas? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Cómo puedo cambiar el formato que aparece en los autores? Ok, perfecto. Mira, vamos a hacer esto. Damián, puede ser, tal como nos comenta Damián, que tú veas, ya sea aquí o bien acá, que hay algo que no está funcionando de manera adecuada. Tú dices, oye, no, espérame, es que yo estoy trabajando con el estilo APA, yo lo conozco y no es así. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno,
Dos opciones. Primera, vamos a meternos en More Styles. Bueno, de hecho, para las dos opciones nos vamos a meter en More Styles. Primera opción, revisa que ese estilo que tú quieres ocupar tenga variantes. Es muy probable que te encuentres que el mismo estilo venga con diferentes versiones. Entonces, caramba, instala todas las versiones que correspondan y prueba cuál de ellas sí lo hace como tú sabes que tiene que hacerse. De hecho, que tú estés comentando itálicas y esto y el otro, muchas ocasiones tiene que ver con que las editoriales, por ejemplo, o alguna institución creó su variante de APA o de algún otro. Fíjate, por favor, voy a buscar Vancouver y vas a ver que tenemos el de Elsevier, tenemos el de Sage, tenemos el de Springer, ¿ok? Y de cada uno de ellos puede haber diferentes versiones. Entonces, primero que nada vamos a analizar si ya existe una que sí lo haga como tú sabes que tendría que hacerse. Ya si tú dices una de dos, oye, no, es que el estilo que yo quiero no viene aquí. Ya busqué, por ejemplo, el estilo Mickey Mouse, ese no viene y yo lo necesito. Ok, no existe el estilo, vamos a hacer lo que te voy a comentar, pero la otra es, oye, ¿qué crees? Sí existe el estilo, ya revisé todas sus variantes y ninguna de ellas me ofrece lo que yo quiero. Ok, si no existe, o bien, si existe, pero no cumple al 100%, lo que podemos hacer es irnos a la última pestañita que dice About, y aquí hay un editor, CSL, que te va a permitir modificar las propiedades. Me estaban preguntando, ¿cómo le puedo hacer para las itálicas, para este tipo de cosas? Eso es muy sencillo, pero hay otras condiciones que no son tan sencillas. Piensa, por favor, en cuántas condiciones tiene que cumplir un estilo para reaccionar o para comportarse de cierta manera. Imagínate, ¿qué pasa cuando no tiene autor? ¿Cómo se pone? ¿Qué pasa cuando tiene uno? Cuando tiene más de tres, ¿qué se pone? ¿Qué pasa cuando X circunstancias? Entonces, tú vas a encontrarte los estilos, le vas a dar editar y de eso que tú observes, en la parte central superior aparece cómo luce. En la parte izquierda aparece el esquema completito de ese estilo y en la parte inferior van a aparecer sus propiedades. Entonces, fíjate por favor, ahorita que termine de cargar, esperemos que no tarde mucho. Ahí está. Aquí viene. Mira, yo por ejemplo, esto que tengo abierto es una versión que yo dije, a ver, vamos a probar. Y yo puse con negritas a estos. Entonces, tú te metes y, e identificas ahí esa sección. De hecho, fíjate, no, perdóname, me equivoqué. Tú me dijiste que el et al se vaya en itálicas. ¿Cómo puedo cambiar el formato? Si es un formato visual de los elementos que ya están perfectamente determinados, es muy sencillo. Seleccionas el estilo y modificas sus propiedades aquí abajo. Ahora, sí, perdóname, eso del et al no es tan sencillo porque no siempre aparece. Ya dijimos, cuando es un autor, cuando no tiene, cuando es más de uno, etcétera. Esas son condiciones. Entonces, habrá que revisar dentro de todo esto, vámonos con los autores, aquí está, y dentro de los autores hay que buscar sus condicionales. Cuando presente esta característica, ¿qué va a poner? Entonces, entre todo eso nos vamos a ir encontrando algunos elementos, símbolos, etcétera, pero repito, no es sencillo. Tendrás que echarte un clavado literalmente a ver cuáles son sus propiedades. Entonces, eso hay que hacerlo. ¿Qué se me ocurre? Cuando se trata de situaciones extraordinarias, es decir, no lo tengo que hacer constantemente, sino que de pronto detecté algo, lo que podríamos hacer sería modificar manualmente alguno de los elementos. Repito, cuando no se trate de algo sumamente recurrente. Cuando sí es algo que, oye, no, espérame, es que así no es, tengo que cambiar el orden y no voy a estar haciéndolo de una por una en todas, entonces sí, podemos pensar en modificar. Hablando de cambiar de orden, podríamos hacer que este elemento se fuera a otra parte dentro de la referencia. Repito, no es que sea sencillo, pero sí es posible. ¿Qué hacemos después de que ya configuramos todo? Le damos en Style, Save Style As, pero por favor mucha atención con esto y tenlo siempre en mente. ¿Quién va a poder ocupar este estilo? Solo tú, nada más tú.
¿Qué pasa si tú quieres trabajar tu mismo documento con un estilo ya modificado en la máquina de tu amigo? No tiene el estilo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Aprovechando que estamos hablando de esto, yo sé, porque APA lo dice, que no basta con decir quién escribió, etcétera, y que se vincule con la referencia de abajo. Hay que decir en qué página está. ¿Por qué Mendeley no lo pone? Pues porque Mendeley solo sabe de qué archivo, de qué documento estás obteniendo la información, pero no hay modo de que tú le especifiques de aquí a acá esta página. Entonces podemos hacerlo a mano. Le ponemos página 45, por ejemplo, según la nomenclatura de tu estilo de referencia, y entonces fíjate lo que va a pasar cuando yo me salgo. Oye, acabas de hacer un cambio manual. ¿Quieres mantenerlo o más bien quieres regresarte a como lo tenés? No, yo quiero mantenerlo porque yo sé que así es. Ahí está. Te recomiendo que si haces este tipo de cosas, las hagas hasta el final. Ya que tu documento está perfecto, revisado, aprobado, lo que sea, entonces sí, dedícate a hacer esas pequeñas adecuaciones para que no corras el riesgo de trabajar aquí, seguir haciendo cosas, volver a insertar este mismo documento por alguna circunstancia y que te deshaga lo que ya tenías hecho. Entonces, por favor, esto vamos a hacerlo hasta el final. ¿Cómo se obtuvo el listado de fuentes consultadas? Eso es lo más sencillito. Te metes a tu apartado, en tu grupo de opciones, le das inserta bibliografía. Listo, con eso. Y eso se hace una sola vez. En el archivo de Word, ¿puedo trabajar de manera combinada las citas de Mendeley como APA? No, a ver. Vamos a hacer una pregunta también. Miguel Ángel me pregunta, según lo que yo entiendo. En Word podríamos trabajar dos estilos de citas, o sea, aquí tenemos APA y unas en APA y otras en otro estilo. Eso es lo que creo yo entender de lo que me dice Miguel Ángel. No se puede. Ya vimos que aquí seleccionamos una sola vez y se va a cambiar todo completito. La pregunta sería, ¿por qué querríamos hacer eso? Ningún revisor de tesis o ningún editorial que yo conozca te va a aceptar un documento que tenga dos estilos de citación simultáneamente. Ahora, yo quiero hacerlo. No es que Mendeley lo haga. Podríamos hacer uso de la herramienta de Word. Word también tiene un gestor de referencias. Entonces, tú haces algunas con Mendeley, haces otras con el gestor de Word y entonces por ahí ya puedes hacer cierto tipo de combinaciones, pero la pregunta sería, ¿por qué querríamos hacer eso? Muy bien, vamos avanzándole porque nos quedan ya pocos minutos y vamos a nuestra siguiente función, que es la última, que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Dijimos que vamos a hacerlo en las dos versiones por dos circunstancias. Primera que nada, tenemos grupos aquí arriba. Sabemos que estas opciones no están disponibles en la versión de escritorio, por lo tanto lo vamos a hacer en la versión web. Pero también tenemos grupos aquí y casualmente hay una función que actualmente no está funcionando aquí en la versión web, pero en la versión de escritorio sí. Entonces, vamos por partes. Primero que nada, en esta sección de grupos voy a encontrarme los grupos a los que ya pertenezco. Observa, por favor, la BUAP, la UAP, la UAM, el IMSS. Uy, ¿a poco yo estoy en todas ellas? No, de hecho, en ninguna. ¿Por qué estoy ahí? Fíjate, por favor. Yo no pedí meterme. Nadie me pidió que entrara. Es más, nadie quiere que yo esté y yo ni quería estar. ¿Por qué estoy? Porque cuando fui a dar capacitación a su instalación, me conecté a su red institucional y abrí Mendeley. Automáticamente estoy. Si tú revisas tu Mendeley, es probable que tú te encuentres en el grupo de tu institución. Todas ellas son instituciones, todos ellos son grupos institucionales, excepto este. Grupo privado, por favor, toma nota de esto. Este se trata de un grupo privado y yo soy un miembro. Yo no soy el propietario, yo no lo creé. Es un grupo privado que alguien creó y me invitó. Por favor, tome en cuenta eso porque ahorita nos va a servir esa información. Ok, estos son los grupos a los que pertenezco. ¿Puedo pertenecer a otros? Sí, de dos maneras. Uno, encuentras otros grupos. Dos, creas los tuyos. ¿Cómo encontramos otros grupos? Ya lo habíamos visto hace ratito con los documentos. Le damos clic en Search. Aquí hay papers, pero en lugar de documentos, ahora buscamos grupos. Medicina, por ejemplo. Y aquí me encuentro varios grupos. Oye, yo quiero unirme a este. Perfecto. Le das clic al título, buscas la opción Join y te unes. No tienes que hacer absolutamente nada más. Nadie va a validar si puedes o no puedes. Ya quedaste.
Oye, pero también me quiero unir a este otro que está arribita, el de Inmegen. Le doy clic y resulta que no hay botón de join. No me puedo unir. Puedo encontrarlo, pero no me puedo unir a menos que el propietario, que es con Receipt, me mande la invitación. Ya vimos dos tipos de grupos diferentes. Hay otro. No lo podemos ver aquí porque es privado. O sea, aunque busquemos el nombre, no me va a aparecer porque los privados no aparecen aquí. Perfecto. Ya sé cómo podría unirme a grupos de otras personas. ¿Cómo creo los míos? Decíamos que en esta sección de grupos, pero aquí tenemos un detalle. No está funcionando Create Group. Le doy clic y me va a mandar a la misma lista de grupos. O sea, no me permite crear grupos aquí. Pero en mi versión de escritorio sí puedo hacerlo. Me voy a grupos, Create, y le voy a poner un nombre. Y le voy a poner descripción y le voy a indicar qué tipo de grupo es. ¿Te acuerdas? El primero al que entramos, ese es un grupo público, porque lo puedo encontrar y me puedo unir. El segundo es un grupo solo por invitación, porque lo puedo encontrar, pero nadie puede ingresar si no es invitado por el propietario. El último no lo vimos, porque es privado, no podemos verlo. Este es uno de los más útiles en el sentido de que te permite compartir PDFs. Estos no, público, solo por invitación. Aquí solo compartes referencias. Aunque tengas el PDF y tú eres el propietario y lo pongas dentro del grupo, nadie lo puede ver. Solamente van a poder ver su referencia, pero si es un grupo privado, sí puedes compartir PDFs. Le voy a dar aquí público, create, escribo la dirección de correo de las personas que quiero invitar. En este caso le voy a dar skip. Ya tengo creados mis grupos, pero dijimos, solamente ocupamos esta versión porque en la versión de la web no podemos crear grupos. Como ya lo creamos, ya cumplió, nos pasamos a la web. Tenemos, vamos a recargar, vamos a tener ya nuestros dos grupos. Uno es público y yo soy propietario. Uno es privado y recuerdas que te pedí que pusieras atención en eso. Yo soy un invitado. Yo no soy propietario de este grupo privado. Pero fíjate, por favor, voy a meter aquí en el grupo público un archivo, bueno, una referencia que lleva un archivo, y cuando me meto al grupo, yo lo puedo ver. Yo soy el propietario y solo yo lo puedo ver. Si yo te invito a este grupo, tú vas a ver la referencia y nada más que eso. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Te acuerdas? Yo soy invitado, pero se trata de un grupo privado y yo puedo ver los PDFs. Además de ello, por supuesto, puedo leerlos, pero sobre todo, una función sumamente importante, yo puedo anotarlos. Tenemos el color amarillo predeterminado, voy a seleccionar una parte del texto, voy a ponerle una nota. Por favor, hay que investigar más sobre esto. ¿Quién puede ver esta nota? Todos los miembros del grupo. Estamos trabajando todos sobre un documento y decimos, oye, mira, esta información le sirve a tal. ¿Qué crees? Vamos a seleccionar amarillo para Daniel, verde para Carlos, rojo para tal persona, de modo que cada quien podrá poner sus propias anotaciones. A lo mejor yo nada más subrayo, porque es importante. Estas anotaciones todos las pueden ver y también podemos deshacernos de ellas. Le voy a dar un clic normal en cualquier espacio en blanco, no en las letras, sino en cualquier espacio en blanco, y me va a abrir esta opción. Puedo añadirle un comentario o puedo eliminar el subrayado. Puedo hacer lo mismo acá, pero por favor observa, cuando le doy clic al botecito, solo se quita el subrayado, pero la nota permanece. Si quiero eliminar la nota, la despliego, presiono el botecito y confirmo. Ahí está. Muy bien, esa es la manera como podemos colaborar. Prácticamente hemos cubierto nuestro temario. Por favor, si tienes alguna duda, vamos a plantearla. Mientras tanto, yo te voy comentando algunos otros pequeños detalles. Primer detalle. Imagínate que tú tienes este PDF. Ah, por cierto, el verdecito no es que esté en línea. Estamos acostumbrados a verlo eso porque está en línea. Quiere decir que no lo he leído. Cuando ya lo leí, ya se le quita el puntito. ¿Sí? Para que no pensemos que está en línea o ya no está en línea. Fíjate en esto. Imagínate que este documento viene incompleto en cuanto a su descripción y yo quiero complementarla. ¿Qué podría querer hacer?
Seguramente abriré el documento. Reviso el documento, me paso al formulario, reviso el documento, me paso al formulario, puede ser tedioso. Si vas a hacer eso, la versión de escritorio te puede ayudar mucho. Mira, voy a abrir el documento y observa que al lado del documento está su formulario. Entonces yo puedo ir revisando y puedo ir corrigiendo información para que sea mucho más práctico hacer esto. Tengo algunas citas realizadas con Mendeley y otras que es el gestor de Word, que es lo que comentábamos hace un momentito, y las dos están en app. Cuando pido bibliografía, tengo dos bibliografías separadas, pero ¿se pueden integrar de forma automática? No, no se pueden integrar de manera automática. ¿Qué es lo que podrías hacer? Mira, vamos. Es que Word tendría que meter alguna fuente. Vamos a meter rapidísimo una fuente. Vamos a crear una nueva que sea un libro. ¿Quién es el autor? Yo soy el autor. El título es Mi libro de este año. Esperemos que con eso sea suficiente. Ahí está, ¿no? Voy a cerrar y voy a tener por acá la bibliografía, ¿no? Ok. Son dos diferentes. Tienen que ser dos diferentes porque son herramientas que no tienen nada que ver entre sí. ¿Cómo le hago? Podría pensar en esto. Copio. Me aseguro de pegar como texto. Cuando pego, me va a aparecer este menú. Opciones del portapapeles. Voy a desplegarlo y le voy a decir, pégamelo, pero como texto, ¿no? Por alguna extraña razón parece ser que no funcionó, no estoy seguro. Vamos a ver si sí. Lo quitamos de ahí y entonces manualmente lo ponemos en donde corresponde. Es lo más que se me ocurre que podemos hacer porque de manera automática no conviven entre sí. Son herramientas completamente diferentes. Si son relevantes las últimas opciones, ¿por qué Mendeley no lo considera para la versión en web? Daniel, mi tocayo, me está diciendo, si son relevantes las últimas opciones, ¿por qué Mendeley no lo considera para la versión en web? No estoy seguro de que nos refiramos a lo mismo. Por favor, si no es, me comentas. Creo que Fernando se refiere justamente a lo de los grupos, esta parte, en por qué acá no los podemos crear. Eso Mendeley no es que no lo haya contemplado, de hecho lo tiene contemplado al grado de que estaba la opción. ¿Están haciendo algún tipo de adecuación, mejora, no lo sé, por lo cual ahorita voluntariamente no es un error, voluntariamente ellos desactivaron esa opción y en su lista de actualizaciones hay una página donde se pueden consultar, ahí dice, de momento no está funcionando esto, solamente está funcionando en la versión web, pero sí es algo sobre lo que están trabajando. No sé si sea eso a lo que te referías, tocayo. Si es algún otro elemento, por favor, coméntamelo. En el archivo de Word puede trabajar de manera combinada las citas de Mendeley como APA con un solo formato. Eso ya lo habíamos comentado. ¿Mendeley se puede vincular con LaTeX? No. De momento, cuando nos metemos aquí a los plugins, tenemos el plugin de Word. Y si yo tuviera instalado el OpenOffice, también me aparece aquí OpenOffice. Si abrimos Word, por ejemplo, en Mac, también podemos tenerlo y todo lo demás. Pero son las únicas. Por ejemplo, Google Docs, cualquier otro procesador de textos, ninguno de ellos tiene actualmente ese vínculo. Es una pregunta recurrente. Estamos analizándolo porque hemos visto algunas publicaciones, algunos videos en los que dicen que lo están haciendo. Honestamente, he revisado algunos y no me dan la respuesta adecuada. Entonces estamos investigando para poder llevar a la práctica esto, porque sí hay muchas personas que nos están preguntando al respecto. Muy bien, tenemos 5 minutos más para preguntas, respuestas. Si tenemos dudas, por favor, vamos a plantearlas para que podamos resolverlas. Y mientras tanto, simplemente a manera de comentario, aquí viene el feed, que es nuestra red social. Aquí vienen sugerencias, personas o instituciones que podría yo querer seguir. ¿En qué está basado esto? En lo que yo le he dicho a Mendeley de mí. En esencia, ¿qué le he dicho? Que soy una persona y que tengo Mendeley. Nada más. No he completado mi perfil. Te recomiendo que tú lo hagas. Métete a donde está tu nombre. Ahí vas a ver que tenemos un montón de información que puedes usar para describirte y mientras más información tenga Mendeley sobre ti,
mejores sugerencias te va a hacer. Te digo que es como una red social. Vas a seguir gente, vas a ver lo que incorporan a sus bibliotecas, lo que escriben, lo que publican. Aquí tú puedes ir publicando, entonces puedes hacerlo. En sugerencias, te van a recomendar documentos basados en lo que Mendeley conoce de ti y también personas. Los grupos ya lo vimos, datasets son grupos de documentos creados por los usuarios de Mendeley. O sea, ya no los documentos originales, sino gráficas, estadísticas, material multimedia y otras cosas que los usuarios de Mendeley han creado y ponen a disposición. Tenemos también posibilidades de encontrar empleo aquí en Careers y también financiamiento aquí en Funding. Entonces, esas son las opciones adicionales que tenemos aquí en Mendeley, porque ya dijimos, no solo es el gestor de referencias, es muchas otras cosas. Mendeley funciona con Word Drive, con Doc and Drive. A ver, no entendí muy bien. El Drive de Microsoft es OneDrive. Funciona con los documentos de Office. No funciona en la web. O sea, si estamos trabajando con documentos dentro de la web, no funciona. Funciona con el Word que tienes instalado en tu máquina. ¿Cómo puede una revista científica usar el gestor? Tatiana me está preguntando. No estoy seguro de comprender bien la pregunta. No sé si te refieres, Tatiana, a ¿para qué le puede servir a una revista? O sea, a lo mejor es eso. A mí se me ocurre que podría ser para tener allí incorporados todos sus documentos con un acceso inmediato, como para indizarlos, para tenerlos rápidamente a la mano. A lo mejor no sé en qué medida le podría resultar de utilidad. Los documentos que los autores les envían para revisión, a lo mejor los podrían tener ahí organizados. Se me ocurre. Pero finalmente las necesidades que tiene cada editorial, honestamente, yo las desconozco en profundidad, de modo tal que son las opciones que se me ocurren de momento. ¿Se puede compartir la capacitación por correo electrónico? No por correo electrónico, Trinidad, pero mira, te decíamos, no sé si lo oíste al principio, a lo mejor no habías llegado, que al final te voy a decir en dónde lo puedes consultar. Vamos a tenerlo en video en nuestro canal de YouTube. Puede que sea la de hoy, la de ahorita, o la que tengamos al rato a las 4. A las 4, en la misma liga que ocupaste, vamos a tener esta misma sesión. Entonces puedes entrar, puedes recomendarla y vamos a decirte también al ratitito, o sea, en unos 2 minutos, en dónde puedes consultar los videos. Voy a bloquear de momento el chat porque ya no me va a dar tiempo de contestar más preguntas. Voy a contestar las que tenemos ahorita y vamos cerrando la sesión. Los próximos cursos los vamos a ver al final. Si se puede modificar el estilo de cita. Ya lo comentamos, eso viene también en la grabación. Tatiana me dijo que sí, eso era. ¿Por qué cuando subo muchos archivos a una carpeta me confunde los títulos de los archivos? No estoy seguro de haber visto eso anteriormente. O sea, subo muchos archivos a una carpeta. O sea, directamente los subimos aquí y me dice confunde los títulos, o sea que les cambia. Te voy a pedir lo mismo que pedí hace un momentito. Cuando te pase eso, porque honestamente nunca lo he visto, Laura, cuando te pase eso, por favor, mándame captura de pantalla. Te voy a poner mi correo en un momentito para que yo sepa exactamente cuál es ese comportamiento porque nunca lo he observado. Mañana no tenemos capacitaciones. Ahorita hablamos sobre ello. ¿Cómo podemos comunicarnos? Ok, perfecto. El tocayo Daniel Fernando me está mandando saludos. Mira, vamos a cerrar ahorita la grabación. Te explico por qué.